En el programa de hoy, Arquidiócesis de Buenos Aires lleva adelante un programa de acompañamiento emocional y espiritual a sectores de la salud, familiares y enfermos por COVID-19. Médicos rechazan adhesión de Ciudad de Buenos Aires al protocolo del aborto. Además, Arzobispo de San Salvador anuncia suspensión de la procesión en honor al Divino Salvador del mundo. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Iniciamos el programa y nos vamos directamente hasta Argentina para conectarnos con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene información sobre el Departamento de Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que lleva adelante un programa de acompañamiento emocional y espiritual. Adelante, Matías. Hola Silvia, hola Eddie. El placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comenzar el Departamento de Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Buenos Aires lleva adelante un programa de acompañamiento emocional y espiritual para el personal de la salud, familiares y enfermos por COVID-19. Más de 50 voluntarios de los diferentes movimientos que integran el DEMEC forman parte del grupo de voluntarios que en 19 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires llevan adelante el programa de acompañamiento emocional y espiritual en tiempos de pandemia. Se trata de realizar llamados telefónicos a pacientes internados por COVID-19, a sus familiares y también a los médicos del sistema de salud. Se trata de brindar un espacio de escucha y de contención. Actualmente este programa se está también ampliando a hoteles, donde muchos están llevando adelante la cuarentena, y también a los geriátricos, donde están los abuelos y abuelas que en este momento de cuarentena no pueden ver a sus familiares y están viviendo tal vez momentos de mucha soledad. Este programa, de alguna forma, es un camino de una experiencia profundamente humana, en la cual nos ponemos frente al límite de la vida, que también nos confronta frente a nuestra propia finitud. Y por otro lado, es una experiencia espiritual que nos invita a descubrir en los demás la presencia secreta de Dios. En otras noticias, la diócesis de Añatuya celebró su fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen. Bajo el lema María Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra, se llevó a cabo la fiesta patronal en la ciudad de Campo Gallo. La imagen de la Santa Madre salió al encuentro de todos sus hijos recorriendo cada barrio, derramando su bendición sobre cada familia y llegando también a los distintos parajes rurales. Durante la procesión, los vecinos esperaban su paso con altares, pañuelos y banderas. Para finalizar, el obispo diocesano, Monseñor José Luis Corral, sostuvo que la diócesis vivió una jornada llena de bendición y el pueblo renovó su esperanza. Para finalizar, los obispos de la Arquidiócesis de Buenos Aires emitieron un comunicado titulado La vida se dignifica siempre acerca de la adhesión de la interrupción legal del embarazo en la legislatura porteña. En medio del sufrimiento que nos causa esta pandemia, sobre todo en contagiados, enfermos y muertos, nos ha sorprendido con mucho dolor la decisión de la legislatura de Buenos Aires de legalizar un protocolo nacional de interrupción del embarazo, con lo cual se hace legal el aborto no punible. Por eso los obispos también alzamos nuestra voz, recordando que la vida se dignifica siempre y que el dolor que nos causa esta decisión, sobre todo por la contradicción que plantea, cuando somos tantos los que nos ponemos en una sociedad a defender la vida ante una pandemia, cueste lo que cueste, nos sorprende y nos entristece avanzar en este protocolo del aborto. Estimados, seguiremos trabajando para llevarles más noticias de la Iglesia Católica. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Y para analizar mejor este tema del protocolo de aborto en Buenos Aires, está conectado con nosotros el doctor Fernando Cecín, urólogo, oncólogo, graduado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, Estados Unidos. Doctor Cecín, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Doctor, para ponernos en contexto, ¿nos podría explicar qué es lo que busca este protocolo conocido como ILE y que ha sido aprobado por la legislatura porteña? Sí, lamentablemente este protocolo
que es totalmente inconstitucional, pretende nuevamente retrotraer a la Argentina, la muerte de argentinos en manos de argentinos. Es importante que la gente entienda que en el año 2018, en agosto, se volvió a dictaminar en el Congreso que el aborto es totalmente ilegal. Sin embargo, acá se pretenden poner estos protocolos, que no son otra cosa más que resoluciones ministeriales, por encima de lo que dice la Constitución Nacional. Hay que entender también que ya desde antes, en la Ciudad de Buenos Aires, ya teníamos un protocolo de muerte que cobró más de 15.000 vidas en los últimos 5 años, y sin embargo ahora, entre gallos y medianoche, aprovechando la pandemia, que la gente está en sus casas, que la gente está con otros problemas, los legisladores resolvieron adherirse a un nuevo protocolo que es mucho más sanguinario que el anterior, porque avasalla la objeción de conciencia de los médicos, porque viola completamente la objeción de conciencia institucional, porque permite el aborto hasta el 9º mes del embarazo, porque relativiza las situaciones de peligro de la madre, con lo cual prácticamente permite abortar por cualquier causal. Entonces, lógicamente, y por supuesto también ampara al violador, porque no se exige, especialmente en las mayores, hacer una denuncia, porque no se exige hacer un banco de ADN para identificar los violadores. Entonces realmente estamos muy, muy preocupados, ¿no? Doctor, tenemos entendido que el aborto no es legal en Argentina. ¿Cómo podría calificar las decisiones que está tomando la legislatura porteña respecto a protocolos que de alguna manera buscan que se realicen abortos? Sí, no solo eso, sino que además se amenaza a los médicos con hacer juicios administrativos o hasta incluso juicios por indeber de funcionarios públicos, en aquellos que trabajen en instituciones públicas. Es importante entender que no hay protocolos buenos y malos. Todos los protocolos son malos, tanto este como el anterior. En todo se busca legitimar la muerte de argentinos en manos de argentinos. Y lo que es más grave, categoriza a los argentinos, los discrimina, ataca el primer derecho humano, que por supuesto es el derecho a la vida, pero además los discrimina categorizándolos en argentinos deseados e indeseados. Y aquellos que son indeseados permite ser descartados. Esto como política de Estado realmente es una locura y nos tiene muy, muy preocupados, ¿no? Finalmente, doctor, ¿qué llamado haría usted a la población argentina para que haga frente a la lucha contra el aborto en el país? Sí, lamentablemente seguimos viendo como la única respuesta que dan nuestros gobernantes a las mujeres vulnerables, las mujeres que sufren toda clase de estrés financiero, psicológico, alimentario, económico, abuso, violación. La única respuesta que lamentablemente le están dando, la única solución, es matar a su hijo en su seno, y no podemos permitir que nos usen o nos sigan usando a nosotros para imponer una ideología o un negocio millonario en nuestro país a expensas de esas mujeres que sufren. Entonces, hago un llamado a los colegas y a los profesionales de la salud a que se hagan objetores de conciencia, fundamentalmente, para no verse involucrados en este tipo de masacre, en este tipo de genocidio. Y por supuesto a la población en general, ahora que se levanta la cuarentena, salir a las calles, manifestarse y seguir reclamando para que no haya más pena de muerte en seres argentinos que según esta conducción gubernamental parecen ser indeseados y permiten ser descartados. De otra forma, seríamos cómplices de este, yo me animaría a decir, el genocidio más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país. Doctor Fernando Cecín, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie, a usted y a toda su audiencia. Gracias nuevamente, doctor Cecín. Bueno, parece un juego de espejos lo que hace el señor Fernández, que por un lado anuncia con bombos y platillos que una prioridad del gobierno entrando es legalizar el aborto. Posteriormente dice que tiene otras prioridades en este momento, la economía, la pandemia. Decimos, bueno, saludamos esa decisión sensata, digamos, ante verdaderos problemas que tiene la nación que no pasan por desproteger legalmente al niño por nacer. Y luego vemos que en efecto él ha intervenido para crear un protocolo en un país en el cual el aborto es ilegal para que niñas hasta 13 años de edad, comenzando por los 13 años de edad, puedan acabar impunemente con la vida del niño en sus entrañas sin que los abuelitos se enteren. Así es, realmente una situación alarmante, preocupante, grave y como tú dices, no está legalizado, pero por algún lado quieren imponer con este protocolo que ahora se está proponiendo.
Esperemos que finalmente el gobernador de Buenos Aires logre vetar esta decisión y que se escuchen las plegarias de este grupo de personas que estuvo en estos días visitando la casa del gobernador y orando fuera de su casa para que pues este protocolo sea vetado. Esperemos que así sea. Ahora nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos trae información de la campaña en favor de la familia que viene promoviendo la Radio San José de la Arquidiócesis de San Salvador. Te escuchamos, Sara. Hola amigos, los saludo desde El Salvador para informarles que Radio San José, perteneciente a la Arquidiócesis de San Salvador, se encuentra promoviendo una campaña en favor de la familia. Radio San José, perteneciente a la Arquidiócesis de San Salvador, ha lanzado una campaña titulada Viva la Familia, que consiste en difundir contenido digital con las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el valor sagrado de la familia. Es por ello que también se sumaron como medio de comunicación para ayudar a transmitir en vivo al público salvadoreño todas las conferencias del Simposio Internacional Virtual de Matrimonio y Familia, organizado por la plataforma Family Link. Dicho simposio tuvo la participación de líderes referentes en la causa por la defensa de la vida en América Latina como Eduardo Verástegui y defensores de la familia como Marcial Padilla. Asimismo, disertaron muchos otros expertos en temas de afectividad como el doctor Joaquín Irala, autor de diversos libros de orientación para jóvenes acerca de la sexualidad. Dichas conferencias son totalmente gratuitas y estarán disponibles en la web hasta el próximo 30 de julio del 2020. De esta manera, Radio San José invita a que recemos para que las familias sean protegidas en modo especial por los estados. En otras noticias, el Arzobispado de San Salvador anunció mediante un comunicado la suspensión de la tradicional procesión de las fiestas patronales agostinas en honor al Divino Salvador del mundo. El pasado 26 de julio, el Arzobispado de San Salvador anunció a través de un comunicado oficial que debido a la crisis sanitaria por causa del coronavirus, se ha suspendido la tradicional procesión anual a la que asisten miles de fieles en honor al Divino Salvador del mundo. Durante las fiestas patronales de la ciudad capital en San Salvador, asimismo, se invita a que el próximo 6 de agosto todos los fieles se unan en oración para implorar al Divino Salvador del mundo por la salud de los salvadoreños y por el fin de la pandemia en todo el mundo. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en España realiza numerosos funerales por víctimas del COVID-19. Además, Arzobispo de Sucre en Bolivia reitera que no es conveniente realizar elecciones ante el aumento de contagios. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de regreso y nos conectamos con Blanca Ruiz, nuestra corresponsal en España, quien nos tiene noticias sobre los numerosos funerales que se han realizado en el país por las víctimas del COVID-19. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, donde recientemente se celebraron numerosos funerales por las víctimas del coronavirus. La Iglesia en España celebró el pasado 26 de julio, Día de los Abuelos, una jornada de oración por los ancianos que han sido los más afectados por el COVID. Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, celebró el funeral por las víctimas y recordó especialmente a quienes murieron en la soledad más absoluta. Vuestros seres queridos, nuestros también, gozan ya de ese sitio que Jesús de Nazaret nos ha descrito como la casa del Padre con muchas moradas, donde ya no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor. Ante el gran dolor que supone la pérdida de un ser querido, Monseñor Elizalde recordó que muchos de ellos eran mayores y tenían gran experiencia y sabiduría, y lamentó que no se les haya podido acompañar en sus últimos momentos. Dios os entiende y acompaña, porque comparte también vuestra impotencia.
El obispo de Vitoria aseguró que esperaba que esa misa fuera un abrazo lleno de amor para todos los fieles que han perdido a familiares y destacó que en la Iglesia pueden encontrar el consuelo, la escucha y el compañerismo para superar este trance tan duro. Además, el pasado 25 de julio se celebró la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Desde Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio recordó que la fe nos libera del miedo, nos da esperanza e interpela a los desencantados. A esta celebración asistieron los reyes de España, Felipe VI y Leticia. El obispo de Santiago de Compostela recordó las importantes raíces cristianas de Europa que se fraguaron en gran medida gracias al Camino de Santiago y de la evangelización de este apóstol. Y por último, les cuento que fue detenido el autor confeso del incendio provocado el pasado 18 de julio en la Catedral de Nantes, en Francia. Se trataba de un voluntario que colaboraba en la catedral de manera ocasional. El detenido fue interrogado en un primer momento, pero fue puesto en libertad. Sin embargo, tras un nuevo interrogatorio, él mismo confesó a las autoridades ser autor de este incendio, que provocó en 3 puntos distintos del edificio. El autor confeso de este ataque tiene 39 años y se encontraba en trámites para obtener el estatuto de refugiado, aunque había recibido la notificación de expulsión del país. Actualmente se encuentra detenido y acusado de delito de destrucción y degradación por medio de incendio y se enfrenta a una posible condena de 10 años de prisión y el pago de 150.000 euros de multa. Esta catedral ya había sufrido daños en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y también otro incendio en el año 1972. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Bueno, realmente lamentable la noticia de que el monaguillo fue justamente la persona que provocó lamentablemente este incendio. Así es, una tragedia religiosa, una tragedia cultural, pero ante todo una tragedia personal. Uno puede imaginarse pues el estado mental de esta persona que considera de alguna manera justificado este ataque contra el patrimonio de la nación que le niega el asilo, cuando hay que poder entender de esa manera también el ataque a tantos lugares públicos, monumentos. Parece que se justifica por algún tipo de agravio objetivo de parte del monumento, lo que significa hacia la persona o la ciudadanía, pero verdaderamente es un malestar interior que se expresa en crímenes destructivos. Y esto tiene que ver justamente con el vacío, lamentablemente, en el que se vive en nuestra sociedad en muchos casos, donde las personas, al no encontrar un sentido verdadero en su vida que les permita construir algo bueno y bello, lamentablemente cuando surgen las dificultades de la vida se expresan destruyendo lo bueno y lo bello. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia y arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, reiteró que no es conveniente realizar elecciones ante el aumento de contagios. Veamos. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y también arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, reiteró la posición de la Iglesia Católica en Bolivia con respecto a preservar y cuidar la salud y la vida de los bolivianos ante las elecciones presidenciales previstas para el próximo 6 de septiembre del presente año. Al respecto, el prelado manifestó que mientras sube el número de contagios en el país, no conviene realizar elecciones, ya que podría ser muy riesgoso. Por otro lado, reiteró que la política como tal está al servicio de la vida y del cuidado de la integridad de la persona y de la salud, y dirigiéndose al Tribunal Supremo Electoral, recordó que cualquier medida que hayan tomado siempre se puede revisar, cuidando el bienestar de toda la población. En esa línea, Monseñor Centellas expresó que hacen falta nuevos líderes que entiendan que la política no es una oportunidad para ganar dinero, sino un servicio al bien común y al trabajo para que cada boliviano viva dignamente. Finalmente, manifestó que Bolivia cambiará el día en que cuando entre una autoridad a asumir una responsabilidad pública, se olvide de su color político y de su interés. Cabe resaltar que la Conferencia Episcopal Boliviana ha reiterado en ocasiones anteriores que su prioridad en este tiempo de pandemia es preservar la salud de las personas y escuchar a los expertos en el campo sanitario para poder tomar decisiones que afecten a la comunidad de manera responsable.
Monseñor Centellas habla a partir de su experiencia, del conocimiento de su realidad. Es comprensible que eso tiene que tomarse en cuenta al momento de crear un evento en el cual se van a aglomerar personas. Se pueden mantener las condiciones de salud, de protección, de seguridad en el contexto de la pandemia. Si la decisión prudente es que no se puede, entonces verdaderamente sí estaría indicado posponer un hecho que aglomere personas innecesariamente. En otras noticias, del obispo de Concordia en Argentina, Monseñor Luis Colassuol, abordó el paulatino desconfinamiento que se lleva a cabo en Argentina en medio de la pandemia del coronavirus. Y en ese sentido aclaró que celebrar públicamente el culto no es una concesión del Estado. Para conversar más al respecto, está conectado con nosotros el propio Monseñor Colassuol, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola Silvia, un gusto poder estar con ustedes y a través de este medio de WTN poder llegar también a tanta gente en esa audiencia grande que tiene este medio, este canal. Y bueno, estamos viviendo una situación muy particular en el mundo y aquí en América Latina con especial gravedad en este tiempo, que es esta pandemia. Y esto nos ha llevado a una situación algo difícil, que entre todo lo que está ocurriendo en el campo sanitario, laboral, económico, familiar, anímico, que es el de la restricción a las celebraciones públicas de la fe, no solo de la Iglesia Católica, sino de las diversas confesiones. En este sentido es que creo que por allí hay alguna terminología que no es la más adecuada. Cuando se comienza a permitir la asistencia de los fieles a los templos, a orar juntos, se habla de autorizar o de habilitar las actividades religiosas. Y en realidad, el poder expresar, ya sea en público o en privado, la propia fe, el poder hacerlo junto con otros, el poder también contar a otros lo que significa el valor de la propia fe, no es un derecho concedido por ninguna autoridad, sino que es un derecho natural y es universal. No depende de una, diríamos así, de una concesión que hace el Estado, cualquiera sea su nivel. Es un derecho natural que incluso está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, y está reconocido también por muchas de las constituciones. Monseñor, ¿y cómo ve usted que varios gobiernos en América Latina sigan poniendo restricciones para la reapertura de templos y las misas públicas con el debido protocolo de seguridad, pero sí permiten que centros comerciales y diversos negocios reabran? La realidad es distinta en cada lugar. Cada nación está viviendo una situación diversa y en el seno de cada país, en nuestro caso, nosotros vemos como un gran conglomerado humano aquí en Argentina, como es Buenos Aires y el área metropolitana, está sufriendo ciertamente una circulación del virus bastante intensa y donde se requieren cuidados mayores, en otros lados no tanto, y entonces puede haber como una flexibilización de las medidas. Ciertamente esta flexibilización tiene que ser equitativa. Nosotros vemos que se permiten muchas actividades y otras, como en un silenciamiento de Dios, lo religioso muchas veces queda como en un segundo plano. No se permite o se permite de un modo muy restrictivo o sin tener en cuenta, a veces hay un permiso para una cantidad de personas muy chiquita, lo mismo en una pequeña capilla que en un templo de grandes dimensiones, lo que aquí no es posible, como nos decías en la pregunta, en otras
a veces comercios con grandes dimensiones, es posible. Bueno, quisiéramos una cosa equitativa, pero en tanto queremos ser sumamente respetuosos de los protocolos sanitarios, porque sabemos que queremos cuidarnos entre todos y cuidar a todos. Y esto es una tarea de responsabilidad de la comunidad y es responsabilidad de la Iglesia también, al realizar sus celebraciones, poner todo lo que sea necesario para evitar los riesgos, pero al mismo tiempo permitiendo que cada fiel pueda vivir el gozo de orar con los hermanos y de poder celebrar al Señor y recibir de Él los medios, los alimentos de nuestra vida cristiana. Monseñor Luis Colazuol, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Agradecemos a toda la audiencia que nos haya permitido estar junto a ustedes y pidamos juntos a Dios y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que nos acompañen y nos hagan sentir el gozo de la bienaventuranza, de la fe, de ser hijos de Dios, de caminar como discípulos y de poder también salir como misioneros a anunciar y dar vida a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Y es todo por hoy. Un saludo para todos los peruanos en el día de su fiesta nacional. Así es, felicidades para nuestros hermanos peruanos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.